Historias de llamadas extrañas o paranormales. Hace unos meses me marcaron, y al otro lado escuchaba a una mujer llorando que me decía ayúdame, ayúdame, y claramente escuché la voz de mi hermana. Al momento sí me angustié pensando que le había pasado algo, y le envié mensaje para verificar que no fuera ella, y pues no era ella, pero la llamada me dejó pensando. Bueno, a mí me pasó hace ya bastantes años que por las noches tenía parálisis del sueño. Bueno, así pasó tiempo hasta que una noche, sentí que me hundía en la cama y abrí los ojos y algo estaba sobre mis piernas. El caso es que nos miramos, y eso se fue. Yo me asusté mucho y después de un buen rato me estaba quedando dormida, cuando empezó a subir de nuevo, y casi entro en pánico. Lo que siguió fue que mi cel empezó a sonar, y eso se fue. Yo tomé el cel y era un correo de voz. No había llamada, solo un correo de un sujeto que decía Francisco Villa y comenzaba una canción. Lo más curioso fue que ese correo de voz decía ser de 2 días antes, y nunca supe quién era ese Francisco. Eso sí, duré como 2 meses durmiendo con luz encendida. Trabajé en un call center para Amazon y un día recibí una llamada de un cliente que quería cancelar el Prime de la cuenta de su esposa. La única manera de hacerlo era mandar un correo con instrucciones para realizar la cancelación, pero solo a la cuenta de su esposa. Toda la conversación en inglés, por cierto. Insistía mucho en que la cancelara, pero no podía hacer mucho, hasta que me dijo que googleara el nombre de su esposa. Yo no entendía qué estaba pasando, y la voz del hombre era como muy fría y muy seria. Me decía que por favor lo googleara para entender la situación. Lo hice y fue de lo más escalofriante cuando vi la noticia de que la mujer había eliminado a sus 2 hijos, los dejó en el carro abandonados en un bosque. La neta no supe reaccionar ni qué decirle, me quedé frío. Solo le dije que íbamos a hacer lo posible para realizar la cancelación. Finalicé la llamada pero no supe ni cómo. Fue muy traumático. Hace algunos años recibí una llamada de un número desconocido, contesté sin mirar quién era. Al otro lado escuché que un niño me decía ayúdame hermano, por favor, ayúdame. Se me heló la sangre pues mi hermano había ido a jugar fútbol y le tocó partido a las 9 de la mañana, y mi mamá y yo lo íbamos a alcanzar al campo. Como él tenía que estar puntual, pasaron por él unos amigos. Bueno, el chiste fue que le empecé a marcar y no me contestaba. No le dije nada a mi mamá para no asustarla. Salimos rápido, y pues mi hermano estaba bien, no contestaba porque ya estaba jugando. Desde ahí ya no respondo ningún tipo de número. Si insisten tal vez sea algún pariente y es urgente, de menos, van bloqueados, jaja. Una vez estábamos en llamada, mi hermana, mi madre y yo. Aclaro que mi hermana estaba conmigo, en la misma habitación, y mi madre estaba lejos, en otro estado, cuidando a mi bisabuela. Teníamos el altavoz encendido y hablábamos de todo y nada, cuando de repente se escuchó un fuerte grito de una mujer. Era como un lamento. Mi hermana y yo nos quedamos viendo e interrumpí a mi madre, ya que estaba hablando, para preguntarle si había alguno de mis primos pequeños cerca o quien había gritado. Mi madre contestó que no había nadie, que solo estaba ella con mi bisabuela. Incluso mencionó que probablemente hubiese sido un ruido de ella, porque mi bisabuela ya estaba muy mal en ese entonces. Los sonidos que hacía mi bisabuela eran pequeñas respiraciones constantes, pero lo que nosotras escuchamos fue un grito, algo desgarrador. Mi madre dijo que se sentían cosas raras en la casa de mi bisabuela, que ella veía cosas, como familiares que ya no están en este plano. La verdad fue muy tétrico todo el asunto. Cabe destacar que en casa de mi bisabuela siempre se han visto y escuchado cosas. De hecho, cuando sueño con alguna persona difunta, siempre es en casa de ella. Mi bisabuela falleció tiempo después de esa llamada, y tengo la firme creencia que su casa es un portal, por algo que hicieron hace mucho tiempo. Hace años en aquel entonces andaba con una chava, todo bien, nos veíamos en el trabajo y nos hablábamos por teléfono, éramos muy codependientes. En algún momento me fui a vivir con una tía en un terreno que estaba dividido en 2 construcciones separadas por aproximadamente 6 metros, en una construcción vivía yo y en otra mi tía. Como les mencioné, nos marcábamos tan seguido que mi tía ya conocía el número, y cuando mi en ese entonces novia me marcaba dejaba pasar la llamada para que yo contestara. Un día en la noche suena el teléfono, mi tía deja pasar la llamada, a lo que asumí que era para mí, contesto y escucho una voz que dice ven por mí, ayúdame, a lo que respondo ¿dónde estás? Y la voz me repetía que la ayudara, que fuera por ella y que la tenían. Cabe decir que era la voz de mi novia. Acto seguido me cuelga e intento regresar la llamada pero sin éxito, directamente a buzón en 3 ocasiones, a la 4ª vez me contestó medio dormida y le explico todo lo que pasó y me dijo que no tenía idea de lo que había pasado.
En esa casa pasaban cosas bien raras que tal vez no vengan al caso, pero en más de una ocasión me tocó oír como en la madrugada chocaban con la puerta, escuchar pasos en la azotea, y ver un orbe volando en la entrada. Hace unos años yo estaba en mi trabajo, que estaba como a 40 minutos de donde vivo, y no había señal casi nunca allá, solo en ciertos puntos ya que era en un rancho. Mi mamá hizo todo un show porque dice que recibió una llamada mía donde yo le pedía ayuda. Ya habían tratado de extorsionarla hacia unos meses atrás y a la primera que le llamaron no creyó, una porque fue de un número diferente y otra porque dice que obviamente no era mi voz, lo raro que esta vez sí, era mi número y mi voz, y dice que escuchaba como interferencia y susurros míos diciéndole que me ayudara. Total, pudo comunicarse conmigo y yo le expliqué que no le había llamado y menos pedirle ayuda ya que yo me encontraba en mi trabajo. Revisé mi celular y no había ninguna llamada hecha a ella. Lo más extremo fue que como a esa hora mi hermano me vio en otro lugar, describió la ropa que traía ese día, mi cabello y todo, cuando él no me había visto ese día porque yo salía antes de las 7 am y no nos veíamos, lejísimos de donde yo estaba, en otro punto del estado ya que él andaba en su trabajo y era al extremo de donde yo estaba. Bien raro, no sabemos qué pasó ni quién llamó ni a quién vio mi hermano. Cuando llegué a la casa revisé el celular de mi mamá y ahí estaba la llamada mía, pero en mi teléfono no había registro. Una madrugada, como a las 4 de la mañana, me desperté y vi que me habían agregado a un grupo de WhatsApp, algo muy extraño porque yo no lo había creado. Al principio pensé que eran mis amigos que estaban en llamada, pero luego me di cuenta de que no. En el grupo había 3 hombres hablando, además de un número registrado como empresa, que resultó ser de Nigeria. Intenté salirme del grupo, pero no tenía la opción de hacerlo. La única manera era que alguien finalizara la llamada. Como yo entraba a la escuela en la tarde, puse el celular en modo avión y volví a dormir. Cuando desperté, me di cuenta de que la llamada seguía activa. Eso me pareció muy raro, porque llevaba horas. Decidí entrar de nuevo y noté que parecía como si los enlaces estuvieran interconectados. Revisé varias veces, pero no me aparecía la opción de bloquear en ese momento. Llegué a la preparatoria, seguí revisando, y nada, la llamada aún continuaba. Ya en la noche, casi a las 9, la llamada por fin terminó. Revisé los números. Los 3 hombres sí tenían foto de perfil, y al mirarlas me di cuenta de que eran de otra nacionalidad, lo que me pareció todavía más extraño. El otro número era el de Nigeria que aparecía registrado como empresa. Lo más raro es que no sé de dónde sacaron mi número. Después, esa misma noche, uno de esos números me mandó un mensaje pidiéndome una foto mía. Eso me dio miedo, así que lo bloqueé de inmediato, junto con los otros contactos. A mí me pasó que en el 2017 conocí a un chico por un grupo de WhatsApp. La cosa es que nunca nos vimos en persona. Él vivía también en mi país, casi cerca, la verdad, y hablábamos casi todos los días. Bueno, el caso es que él cambió el número de celular un tiempo después y era un número extranjero. Le pregunté que por qué tenía ese número y me dijo que era porque se había ido para allá y no sé qué. Una vez le intenté marcar y no entraba la llamada. Luego, días después él me marcó, contesté lo más rápido que pude y lo único que pude escuchar fue silencio, no pronuncio palabra ninguna. Yo le decía, hola, ¿estás ahí? ¿Por qué estás llamando si no vas a hablar? Quedamos así por unos segundos y colgó la llamada. Unos días después dejé de saber de él. Cuando vuelvo a querer escribirle para saber qué había pasado, me contesta alguien, pero no era él. Me dijeron que ese número siempre lo tuvo esa persona que me contestó. El misterio es que nunca supe quién era. Me dijo su nombre, lo intenté buscar pero pareciera que nunca existió. Aún después de 8 años, a veces recuerdo ese suceso y me pregunto quién era la persona con la que hablaba. Un día, estaba tranquila en mi casa descansando, yo acostumbro demasiado dormirme tarde, 3, 4 am, ese día estaba demasiado cansadísima y decidí dormirme ya. En la madrugada, como a las 2, me llegó una llamada de un desconocido. Como estaba adormilada contesté pensando que era mi mamá. Se escuchaba interferencia en la otra línea y varios gritos de mujeres asiáticas, y música tipo de sectas. La verdad no me acuerdo de una de las melodías, pero recuerdo que se escuchaba perturbador. Al momento de terminar la llamada vi que era de Corea del Norte. Al día siguiente, cuando se lo iba a mostrar a mi mamá, la llamada nunca había sido enviada o siquiera había una llamada perdida. Fue rarísimo y sigo pensando que fue un sueño.
Una vez mis papás fueron a un funeral, yo me quedé solo en casa, se fue la luz y me encerré en mi cama, pues le tenía miedo a la oscuridad. Después se escucharon rasguños raros en mi ventana y del miedo les marqué a mis papás, a lo que cuando se contestó se escucharon voces raras, y una voz me dijo algo así como cállate y se escuchaban como respiros. Colgué y cuando volví a marcar ya contestaron mis papás normal y se regresaron a la casa. Antes de que llegaran regresó la luz y todo siguió normal, pero fue algo horrible.